Bueno, primero que nada me presento, soy Alex Gian José de Caserío Santa María, Tablón Solar. Bueno, hoy es sábado 5 de abril de 2025 y estamos en el lugar de Academia Atril. Le dejo el tiempo para que usted se presente. Mucho gusto, soy Jorge Avelar. Nací en Guatemala, en la capital, en el año 1963 y me vine a vivir a Panajachel en el año 2010. Como primera pregunta, ¿cuáles son los nombres de sus padres? José Luis Avelar y Amaya Torres de Avelar. ¿Cómo fueron sus inicios en la música? Bueno, los inicios de la música para mí fueron porque pues, yo nací en el hogar de un músico. Pues, mi padre era violín concertino en la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala y era director del programa de violín en el Conservatorio Nacional de Música. Y gradualmente pues me daba clases en la casa. Aprendí a partir de los 6 años, empecé a tener nociones con violín clásico. Y de ahí pues clases formales como hasta los 7 años. Me empezó a dar una ni media hora. Y bueno, de ahí lo dejé hasta los 14 años, lo corté a los 14 por hacer gimnasia olímpica, de ahí regresar a los 22 años de edad, estuve un par de años, lo volví a abandonar otros 8 años, y hasta los 30 años volví a regresar y ya no me retiré. Actualmente tengo 61 años de edad. 61 años. ¿Cuál fue el primer instrumento que aprendió a ejecutar? Bueno, ejecutar formalmente sería el violín, aunque en la casa de mis padres había un piano. Entonces yo ya de los 4 años a mí me fascinaba mucho el piano, sí me ponía yo a tocar con el piano y sí aprendía con un dedito, tocaba melodías. Bueno, ¿en qué grupo o proyectos musicales se ha involucrado? Bueno, del año 1994 al año 2000 más o menos, toqué en la orquesta de cuerdas de la Orquesta Clásica de Guatemala y estuve 6 años ahí en esa orquesta trabajando como violín segundo. ¿Violín segundo? Sí. Y en ese mismo año también empecé a trabajar, era un proyecto aparte, no era de música clásica, sino que era de música de improvisar. Solamente música improvisar, así música de trance, tipo rock alternativo, jazz, porque era una fusión de muchos estilos. Y estuve en eso varios años también. Aprendí a improvisar un poquito de música así. ¿Cuántos instrumentos ejecutan? Oficialmente solo el violín. ¿Solo el violín? Sí. Puedo tocar un par de piececitas en el piano, pero sí. Considero que no es que lo toco y más bien quisiera aprender a tocar. Definitivamente. ¿Cuántas composiciones musicales tiene y colocar el nombre de las composiciones? Si tiene música grabada, incluirla. Bueno, he hecho como unas 30 composiciones, pero las hice con un programa de música digital. Entonces están grabadas de esa manera. Hice la impresión de una de las 30 composiciones, sí la imprimí en partitura, porque sí, eventualmente la quiero llegar a tocar en violín, pero todavía no la he estudiado para mí. La pieza me salió muy difícil. ¿Dónde estudió música? En la casa con mi padre, pues definitivamente. Muchos decían, pues vas a ir al conservatorio y todo. No tenía sentido, pues era ridículo, ¿no? Otros me decían, tenés la ventaja de que tenés al mejor maestro en casa. Y sí es ventajoso y no es ventajoso a la vez. Sí, porque eventualmente pues uno tiene al maestro ahí corrigiendo, pero no porque uno siente el constante asedio y el asunto es que era, aparte de mi padre, aparte de mi maestro, y mi papá tenía que dividirse entre esas cosas y ahí donde, pues, poco a poco, a veces yo sentía presión como niño en ese sentido, porque mi papá era muy estricto, era un poco bravo. Sí. Un poco bravo, pues así que entonces sí, en ese sentido, pues uno de niño siente presión, ¿no? Sí.
Nombre de la persona quien le enseñó música. José Luis Avelar, mi padre. Padre. Sí, ese es mi padre. Información sobre preguntas generales de música. ¿Qué es la música? Sí. Bueno, en mi opinión, la música tiene tantas definiciones, pero una de las definiciones que más me ha fascinado últimamente es que la música es matemática de conteo. De conteo, llevar el conteo, llevar la cuenta exactamente en un tiempo, mantener el tiempo y ese tiempo cuando tenemos cambios en compases y cambios de ritmos, hay que subdividir el tiempo en fracciones. Entonces, esos cambios fraccionales del tiempo es puras operaciones matemáticas que se operan en el cerebro y es una fascinación pues, de todo eso, todo lo que desenvuelve, todo lo que causa ahí. Bueno, ¿qué cambio ha visto en la cultura musical en los últimos 10 años? Cambio en la cultura musical. Bueno, yo confieso que no soy tan buen escuchante de música en ese sentido. No escucho tanta música, escucho poca música, la verdad. A pesar de ser músico, escucho muy poca música, para ser sincero. Entonces, diría que me cuesta mucho decir que he notado un cambio. Sí, tal vez quizás el cambio así que se ha dado, tal vez las cosas se han vuelto más, los temas musicales que en general un poco más superficiales. Digamos, no sé si porque hay mucha prevalencia de la música de la reggaetón o de ciertos estilos de música que la gente escucha, ¿verdad? Que también, obviamente, entre las diferencias de estilos, pues se puede hablar de diferentes calidades de música. Ahora, la música clásica, por excelencia, es la música. La música es la base de todo, al estar escrita en partitura y todo, es la mamá de toda la música, digamos de esa manera, pues. Por supuesto que cada pieza se puede escribir con su partitura, pero digamos, normalmente hoy en día la música se hace en forma electrónica. Entonces los teclados y que el micrófono, que el sistema de sonido y que todo ese rollo, y ya se invierte mucha energía y tiempo en algo que es más artificial. Y en cambio en la música clásica normalmente no exige equipos de sonido ni nada, sino que la música es artesanal. Es artesanal, porque no necesita de micrófonos ni nada, entonces es producir el sonido con el instrumento que tienen ahí, sin necesidad de micrófono ni nada. Ese es el verdadero valor que la música clásica tiene. Como otra vez, ¿usted cree que en nuestro tiempo se puede vivir de la música? Es difícil. Difícil. Generalmente es difícil. Sí, porque pues cuesta hacerse campo, digamos, de esa manera. Pero una vez habiéndose abierto campo, pues, en un determinado estilo, una determinada rama, es posible que se haga dinero. Más bien, se puede llegar a hacer mucho dinero. Y hay músicos que se han vuelto hasta millonarios, ¿no? O sea, tenemos pues, ejemplos nacionales, pues el caso de Ricardo Arjona, por ejemplo. ¿Verdad? Claro que tristemente, como decimos, nadie es profeta de su tierra. Él tuvo que emigrar de Guatemala para hacerse famoso afuera de Guatemala, pues. O sea que muchas veces no valoramos a nuestros artistas y pues, hay valores que se van, se pierden y tal vez esas oportunidades se fueron y dicen, pues hubiéramos aprovechado mejor, no sé. Sí, pues. ¿Qué mensaje les daría a las personas quienes están interesados a estudiar algún instrumento musical? Que lo hagan, que no lo duden, que lo hagan, que se tiren al agua, que se avienten a probarlo, porque al probar, meterse a estudiar cualquier instrumento musical, bueno, sería preferiblemente que lo hagan con partitura. Con partitura definitivamente, sí. Porque al hacerlo con partitura van a desarrollar una habilidad doble, que es
la habilidad de la lectura musical en sí, que les puede servir para usarla con otros instrumentos eventualmente, y aparte la habilidad de tocar el instrumento propiamente, pues. Entonces tiene que venir hacer música clásica, así es la habilidad, el arte de combinar dos habilidades simultáneas, la habilidad de ir leyendo partitura, procesándola, y se procesa en el cerebro para producir una respuesta motora o motriz en los dedos, en el caso de oídos, como va a ser por el arco y los dedos.